Buenas tardes a todos aquí en México. Mi nombre es Sandra Trejoluna Martínez. Soy mexicana, como ya lo dije, psicóloga de profesión y muy agradecida por difundir este mensaje que para mí es importante y una de mis misiones según así yo lo veo. Mi agradecimiento a The Other Side en español por la oportunidad que me están dando nuevamente. Yo tenía problemas con mi menstruación, tenía sangrados muy abundantes y checaba con el ginecólogo y me daban cosas para poder más o menos controlar las hemorragias que me daban con el periodo. Pero un día pues desperté con una hemorragia impresionante. Yo me sentía muy débil, me sentía mal. Le dije a mi esposo pues que necesitaba hablar con mis hijos. De alguna manera, con la única que pude hablar es con mi hija y le mencioné que hiciera las cosas bien, que yo siempre iba a estar con ella y que Dios me estaba esperando, ¿no? Yo sin saber toda la experiencia que iba a pasar, inolvidable para mí. Me llevaron al hospital y yo iba entre el desmayo y entre el que abría los ojos y no abría los ojos, despertaba, llegué al hospital, me checaron, le pidieron a mi hija que entrara conmigo y de pronto yo me perdí, convulsioné y ya no supe nada de mí, ¿no? Mi hija después me dijo que cuando me vio convulsionando lo único que quería era que despertara para poder pues arreglar situaciones que habían habido entre ella y yo. Pues ella tenía, cuando esto me pasó, ya tenía 18 años, una adolescente. Abrí los ojos un momento y de repente ya no vi nada, ¿no? De repente me empecé a ver en un lugar rodeada de seres a mi alrededor. Para mí eran almas, no sé, ¿no? Exactamente, pero yo lo puedo describir como si estuviera yo dentro de algo, veía a esos seres que estaban hablando y ponía atención para ver qué es lo que estaban diciendo, pero no alcanzaba a escuchar porque había un ruido muy fuerte. Yo en alguna ocasión escuché una resonancia magnética muy fuerte, más o menos así era el ruido. Y muy curioso porque tenían cada uno su unidad, pero parecían estar envueltos como si fueran uno, pero cada quien representando pues al alma que fuera o lo que fuera en ese momento. Me preguntaba qué estoy haciendo aquí, dónde estoy, ¿no? Y solo los escuchaba para ver qué era lo que iba a pasar. Y de repente fui lanzada a un túnel con una luz impresionantemente bella y yo iba en medio a una velocidad así inimaginable, ¿no? Yo lo podría calificar como la velocidad de la luz, que no sé exactamente cómo sea, pero era una velocidad casi narrable. Yo en ese túnel iba vislumbrando o viendo lo que había pasado en mi vida, lo que había hecho bien, lo que había hecho mal, qué se esperaba de mí, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de nosotros como seres humanos? Pues se espera que controlemos la mente, que es lo que nos trae a todos locos de repente, podamos vivir en el espíritu aquí, en la tierra. Yo veía por instantes cada momento de mi vida, veía lo que había hecho bien, veía lo que habían sentido otras personas si les había hecho daño y sentía lo que ellos habían sentido. Y de repente se paró todo, porque era como yo veo el túnel para que más o menos se imaginen, alguna vez han visto en las películas exactamente que tratan sobre esto, es como un túnel que da vueltas muy rápido y tú vas en medio sintiéndote tu luz y la luz que te inunda, como formando parte de ese túnel, de ese remolino, ¿no? Entonces, de repente me paro, enfoco la mirada y vi a un ser que venía caminando hacia mí o viniendo hacia mí. No es propio caminar porque no tenía pies, ¿no? Como que se dirigía hacia mí
Y yo estaba esperando y decía, ¿quién es? O sea, ¿qué es, no? O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? Ese ser le salían luz del pecho, o sea, una luz muy hermosa, era transparente, vestido de blanco, yo lo puedo calificar como muy hermoso, y yo decía, ¿quién es, no? O sea, yo quería ver quién era, conocer a esa persona. Y me daba cuenta de que era yo la que se estaba acercando hacia mí, ¿no? O sea, yo me vi y decía, soy yo, o sea, esa que estaba ahí era yo aquí y yo allá, ¿no? En eso me di cuenta de que estamos viviendo como, justamente como en ese túnel y que la parte del, podría llamarla yo el yo superior, pues está ya, se queda, ¿no? Pero unida también a nosotros, de alguna forma. Pero esa parte espiritual se queda cerca de, pues cerca de la fuente divina, ¿no? De lo que es, eh, de lo que somos, de alguna forma. Somos diferentes en aquel lado, ¿no? Una vez una amiga me preguntó que cómo era yo que cómo me había visto, ¿no? Que cuál era mi imagen. Y yo le dije que yo era muy hermosa, porque me quedé un momento pensándolo y le dije, muy hermosa. El alma de cada uno de nosotros es un reflejo de la fuente divina, ¿no? Un reflejo de lo bueno, un reflejo de, lo, de la sabiduría que nos une a la fuente. Entonces me observé sin ojos, porque es muy curioso, ¿no? Decir, me vi, pero me vi sin tener ojos, ¿no? Yo me doy cuenta de que somos infinitos, de que somos inmortales de alguna forma, ¿no? Vivimos este proceso aquí en la Tierra, en este universo, en esta vida material, con este cuerpo que es realmente un vehículo para transportarnos, un transporte para el alma. Eh, y de pronto, obscuridad. Lo único que existía en esta oscuridad era yo. Me di cuenta de que vivimos con mucho ruido, no nos dejamos realmente enfocarnos en el espíritu, si nos enfocamos en la mente y vivimos con la mente, debiendo vivir con el espíritu realmente. Si logramos establecer esa conexión con lo divino dentro de nosotros, porque nos acompaña siempre, entonces el mundo sería diferente, porque viviríamos a través del espíritu, de lo que debemos ser, de lo que somos realmente, ¿no? Yo estaba maravillada en la oscuridad. Es muy difícil de poderlo expresar, porque dentro de esa oscuridad yo sabía que estaba dentro de la luz, o sea, era una tranquilidad, una paz, entendiendo lo que soy realmente, ¿no? Y de repente, en esa oscuridad, empiezo a escuchar una voz que me decía que tenía que perdonar. Me dio el nombre de 3 personas. Perdoné a la primera. Yo sabía que era el perdón, no en 100 palabras. Quiero decir que la comunicación que hay al otro lado no es como lo que estoy haciendo yo, ¿no? De boca a boca. La comunicación allá es telepática, todo aparece y tú sabes exactamente lo que tienes que hacer, ¿no? Era como una necesidad que yo tenía de perdonar y de entender lo que es el perdón en la vida, ¿no? Entonces me daban el nombre de esa persona muy curiosamente, porque me lo daban con nombre y apellido, y yo la perdonaba. Y el sentimiento que tenía era que mi peso era más ligero. Me daban el nombre de la segunda persona y también perdonaba. Me daban el nombre de la tercera persona y la perdonaba. Entonces me doy cuenta, y lo que yo puedo transmitirles es que cuando no perdonamos, de verdad perdonamos de corazón, este peso que no te deja conectarte realmente con lo que eres. Porque lo que vemos ahorita, lo que ustedes están viendo de mí, es nada más un proceso en la vida, ¿no? Es como cuando mandamos a nuestros hijos a la universidad a que aprendan. ¿Qué hacemos? Los mandamos para instruirlos desde pequeños, a aprender, ¿no? Es lo mismo que se hace en la fuente, ¿no? En lo que hace Dios para mí, ¿no? Para mí Dios te manda a aprender, a tener una experiencia en este plano,
en este plano material, porque no es lo mismo, es una lucha constante entre la mente y en el espíritu, entre el bien y el mal, porque somos dualidad, no nada más aquí, sino también en el otro plano. Somos libres de elegir hacia dónde vamos, somos libres de elegir qué está bien y qué está mal, decidir hacia dónde vamos, qué camino tomamos, ¿no? Y si realmente tomáramos nuestros caminos con el espíritu, nuestra vida sería diferente, nuestro mundo sería diferente. Después me dio el nombre de algunas amigas que tengo y me doy cuenta de la importancia que es esa fraternidad, esa amistad con otras almas, ¿no? Con otras personas. Hoy conectamos con alguien y después de un tiempo pues ya no. Entonces tenemos que soltar a las personas y seguir nuestro proceso evolutivo, ¿no? Es el cambio que tenemos constante. En mi caso, pues yo cambié en un momento, en un instante, ¿no? Entonces, saber con quién concuerda mi alma, con quién concuerdan mis pensamientos, con quién concuerdo como espíritu, con quién concuerdo como ser humano que soy. Me dio el nombre de mi hija, me dijo lo que podría pasarle o lo que va a pasarle en un futuro. Me preocupaba mucho porque pues estaba en una edad difícil, teníamos muchos conflictos entre madre e hija. Me di cuenta de que pues cada persona viene a vivir su experiencia en la vida. Quizás nosotros como padres quisiéramos dirigirlos para que no tuvieran tantos tropiezos, pero finalmente su vida está hecha para crecer, para experimentar como seres humanos, ¿no? A veces quisiéramos hacerles más fácil la vida, ¿no? Pero finalmente entender que la vida de cada persona es una. Tú eres una persona, ¿no? Mi vida es mía, nada más es mía y las decisiones que yo tome son mías, nada más. Las decisiones que tomen mis hijos son de ellos, no son míos. Eso sí me gustaría que lo entendiéramos todos, ¿no? No somos dueños más que de nuestra vida. No somos responsables más que de nuestra vida. A nuestros hijos nos los prestan un rato para poder encauzarlos, para poder guiarlos, mientras ellos toman sus propias decisiones, mientras ellos empiezan su proceso de evolución espiritual, de evolución como ser humano. Yo lo que puedo transmitir es que no podemos tener apegos a nada en la vida, no a nada. Tenemos que seguir adelante y saber que se nos dan las cosas solo por un momento. Pensé en mi hijo y me pasó lo mismo. Me dieron una, una, una información de lo que le iba a pasar también a él. Él es una persona muy espiritual, muy centrado dentro de su juventud. Espero que siga así toda la vida, porque la verdad es que creo que los hijos es el mayor regalo que se nos otorga. El mayor sentimiento de amor que podemos tener como seres humanos. Entonces, en ese momento que yo suelto a mis hijos y los entrego a la fuente divina, así la quiero llamar, la fuente divina. Para mí podría llamarse Dios, para los demás podría llamarse, para el Buda, budista, Buda, para el budismo puede ser Buda, para los musulmanes puede ser Mahoma. La manera en que ustedes quieran llamarlo, la manera en que ustedes quieran llamarlo es así como debemos nosotros de funcionar. Empecé a sentir un amor tan inmenso, tan inarrable, esa es la palabra exacta, tan inarrable para mí poder expresarlo, ¿no? Quisiera poder tocar a las personas y poderle transmitir el sentimiento de amor que siente Dios para nosotros. Un amor tan inmenso, tan inarrable, tan maravilloso, que puede llenarte el alma en un segundo. Empecé a recibir mucha información que quizá no pueda decírselas punto a punto, pero sí me dio la oportunidad de entender lo que es el universo, ¿no? Lo que es estar nosotros, ser uno en todo, ¿no? Ser uno, yo puedo describirlo como una gota fuera del océano, ¿no? Cuando es una gota, puede ser insignificante la gota, pero tiene todos los elementos que tiene el océano, absolutamente todos los elementos que tiene el océano. Entonces, cuando la gota vuelve a entrar al océano, entonces ya no es gota, entonces es océano, entonces es vida, entonces es todo lo que puedes encontrar tú en el océano, todo, las olas, el ruido,
la vida que está dentro del océano. Entonces tú eres esa gota llena de toda esa información, llena de todo eso tan grandioso, ¿no? Que es la gota. Y nosotros somos esa energía fuera de Dios. Nosotros somos solo una energía fuera de Dios. Y cuando entramos otra vez a la fuente divina, cuando entramos otra vez ahí, entonces ya no somos esa pequeña energía, sino somos toda la energía de la fuente divina, completa, con lo que Él entiende, con el amor que es, porque finalmente, pues la fuente divina es amor. Dios es amor para mí, ¿no? Esa es la palabra que yo empleo. Dios es amor para mí. Y cuando yo entro en Dios, entonces soy parte de. Y en este momento estoy fuera tratando de entender mi pequeñez como ser humano y mi inmensidad. Es muy difícil poder yo narrar todo lo que se me explicó, todo lo que se me dijo. Nosotros somos una energía que aunque estemos nuevamente arriba, seguimos siendo nosotros, pero dentro de un mundo diferente al que conocemos aquí, ¿no? Es como entender que venimos a aprender a ser felices, aprender a amar, porque ese es nuestro gran proyecto aquí. Lo material se queda y la esencia que tenemos, lo que aprendemos como seres humanos, es lo que prevalece, es lo que nos llevamos, ese aprendizaje que en algún momento nosotros podemos compartir con otras almas, con otras energías, con otras, no puedo llamarle personas, ¿no? Sino simplemente otros espíritus. Porque cada cosa que aprendemos nosotros es como una unión cuando regresamos, una experiencia en conjunto, una experiencia amorosa que debemos descubrir, ¿no? Debemos de entender que nunca estamos solos. Para mí es como un globo, ¿no? Y nosotros estamos adentro, nosotros estamos viviendo este momento que deberíamos de valorar y que a veces desperdiciamos tanto de verdad como seres humanos. Es como, si yo te hago daño a ti, me lo estoy haciendo a mí. Entender que nadie es más, entender que nadie es menos, ¿no? Entender que cada persona vive su proceso. Quizá vemos a una persona en la calle y no sabemos por qué llegó a estar así, pero entender también que esa persona es igual a nosotros, que esa alma es igual a nosotros, que las personas que han logrado más eh, eh, materialmente, lo puedo poner así, no son más que nosotros, son iguales, ¿no? Saber nuestro valor como personas, nuestro valor como almas, nuestro valor como esencias divinas que venimos aquí a un proceso solo de aprendizaje. El amor que experimenté ahí fue tan inmenso, fue tan inarrable, que podría yo decir que ni siquiera juntando todo el amor que he recibido en toda mi vida, podría yo siquiera compararlo en una milésima parte con el amor que recibí ahí arriba. El saber que soy digna de tener ese amor, no solo yo, sino cualquier ser humano que pase en nuestra presencia. Cualquier ser humano, ¿no? Saber que si le hago daño a una persona, lo estoy haciendo a mí, porque finalmente cuando yo regrese, esa persona, esa alma va a ser parte de mí. El problema aquí, el que estamos pasando en este momento, es que nos sentimos desunidos, todos pensamos que somos una vida separada a la otra, ¿no? Y no entendemos que realmente somos uno en todo. De repente yo ya no me veo, estoy pensando yo en todo eso, estoy pensando en mis hijos que me necesitan. Si me preguntaran si yo hubiera querido regresar, yo hubiera dicho que no. Para mí yo ya estaba en mi casa, estaba en la divinidad, estaba en el amor, estaba en todo, ¿no? Faltan palabras para expresar lo que se nos ama, somos seres amados en este mundo. Y a veces no nos damos cuenta. A veces tenemos momentos de soledad sin saber que ahí está entre nosotros la fuente, ahí está dentro de nosotros si la pudiéramos describir. Porque finalmente venimos a ser felices. Hay experiencias que no quisiéramos haber tenido, pero esas experiencias nos hacen ser mejores cada día. Nos hacen poder entender al ser humano que está enfrente de nosotros, ¿no? Porque venimos a aprender diferentes cosas
diferentes procesos. De repente, no supe en qué momento regresé. Yo me veía en el techo del hospital y veía mi cuerpo abajo. Estaba rodeada de médicos. Me di cuenta de que ya había salido de la operación porque estaba acostada. Tenía sangre en sondas de sangre en un lado, tenía suero en el otro. Los doctores me decían, Sandra, Sandra. Empecé a ver todo porque era una visión como a 90 grados, o sea, muy ampliada. Podía ver todo en el lugar donde estaba, yo nunca había estado ahí. Y empecé a escuchar, entendía a los doctores, entendía a los pacientes, escuchaba todo, todo. Empecé a oír a un niño llorar y me decían que era un niño y que iba a ser muy feliz y que su mamá también. Escuchaba lo que se me estaba diciendo y yo lo podía narrar como cuando tú como padre sueltas a tus hijos cuando empiezan a caminar, empiezas a protegerlos para que no les pase nada. Así me sentía porque escuchaba para mí a Dios que me estaba hablando fuera de mi cuerpo, a mi alma directamente, porque yo veía mi cuerpo y no representaba más que una blusa, no un vestido que me había quitado, porque yo era la persona que estaba arriba, fuera del cuerpo, no era la persona que estaba abajo, rodeada de doctores. Empezó a decirme de una persona que estaba ahí, que le dijera que volviera a su senda, que volviera a su camino, que volviera a regresar a lo que él era, que las cosas iban a estar bien y que Dios lo amaba. Me dio el nombre de una persona que se llama Yolanda. Me dijo que le dijera que fuera feliz, que estaba bien, que todo iba a estar bien y que Dios la amaba. Yo estaba en ese proceso de escuchar y de ver todo lo que estaba a mi alrededor. Me di cuenta que estaba en terapia intensiva. Escuchaba lo que me decían los doctores. Me decían, Sandra, Sandra. Y yo los escuchaba desde arriba, pero quería bajar, decía yo, cuando entré al cuerpo porque me atraía. Yo sabía que la que estaba arriba era yo, pero mi cuerpo me atraía y sabía que era mío. Y lo único que pensaba era, cuando entré al cuerpo voy a ver si lo que estoy viendo aquí arriba es lo mismo que estoy viendo, que puedo ver abajo. Voy a saber si realmente lo que viví es cierto, si realmente estoy viendo a Dios o sintiendo a Dios, porque no puedo decir ver a Dios con los ojos, ¿no? Ver a Dios con el alma. Es una entrega, es como si yo en algún momento pudiera entrar dentro de ustedes y pudiera saber lo que están pensando, lo que están sintiendo. Así es allá arriba. Y Dios sabe lo que yo pienso. Pero lo más importante no es que Dios sepa todas mis acciones y todo lo que siento y todo lo que hago, sino entender por qué estoy aquí. Entender que el dar este mensaje para mí es tan importante. ¿Por qué? Por lo que estamos pasando en este mundo, porque estamos extraviados totalmente de lo que es la realidad, ¿no? De lo que es realmente encontrar la paz interna, la paz de lo que somos, la paz de lo que hacemos, el respeto al ser humano, el respeto a la naturaleza, el respeto a un animalito desvalido, el respeto a la naturaleza, qué estamos haciendo con ella. No entendemos que la magnificencia del amor de un animalito, ¿no? El que se acerca a nosotros sin malicia, sin querer hacernos nada, entender que todos somos uno, todos estamos aquí aparentemente separados, pero realmente estamos unidos en algo sin saberlo. Y nuestro fin es llegar a entender lo que somos aquí abajo para poder descubrir nuestra verdadera existencia. Quiero decir que no es lo más importante. Claro que lo material ayuda, claro que lo material beneficia si lo disfrutamos y también podemos utilizarlo para poder ayudar a otras personas que necesitan de nosotros. Cuando veo una persona, por ejemplo, desvalida, no te das cuenta de su historia, no te das cuenta de lo que ha pasado. Lo vemos como pobre, a veces no entendemos, a veces hasta llegamos a molestarnos por lo que se acerca, ¿no? Y para mí son almas que están viviendo una experiencia difícil en este mundo.
probablemente sean almas hasta más evolucionadas que nosotros. Estaba un doctor a un lado de mí. Y yo lo único que podía pensar, abrí los ojos y me di cuenta de que pues, lo que había visto arriba era lo mismo que había abajo. O sea, cada detalle yo lo conocía. Estaba como en un cubículo. Entonces, abro los ojos de que podía y no podía y le digo al doctor, doctor, ¿tiene usted algún problema? Cuando lo iba que se iba alejando, entonces volteó y pues imagínense, ¿no? ¿Tiene usted algún problema? La persona que me salvó la vida. Pero él me decía, ¿por qué? Entonces le empecé a narrar lo que les estoy narrando a ustedes, quizá no con tantos detalles, ni con tanta, quizá resumen, ¿no? Quizá una investigación que yo saqué de todo lo que había pasado en mi mente, ¿no? Pues me dijeron que regresara a su centro, que iba a ser feliz y que Dios lo amaba, ¿no? Y él me escuchó cada palabra que me dijo. Eh, Regresó otro, yo estaba todavía con la duda, perdón, porque cuando lo vi que se iba, yo percibía su energía, perdón, esto me pasó primero, percibía su energía y decía yo, ¿será él? Antes de que yo le narrara todo esto, decía yo, ¿será él la persona? Se fue, regresó otra persona, un médico con una energía muy bonita. Y yo decía, no, no es él, es la otra persona. Y fue cuando le narré todo lo que les dije antes, ¿no? Le dije que si tenía algún problema y él solo me escuchaba. Luego pensé en Yolanda y se acercó una enfermera y le decía, ¿conoce una persona que se llama Yolanda? Y le platiqué también a ella más o menos de qué se trataba y preguntó si había una Yolanda y le dijeron que era una enfermera que no había ido ese día, ¿no? Porque yo también tenía esa necesidad de poder mandar el recado que me habían dado para ella. Entonces estuve un tiempo ahí escuchando todo, viendo todo, o sea, yo no podía pensar en mi familia, yo lo único que pensaba era en lo que me había pasado, era como un nacimiento, como un regresar. Entonces de repente me mandaron ya a mi habitación. La primera persona que fue a verme fue mi hija y descubrirla, ¿no? Descubrirla como verla y estar maravillada porque de verdad no sé cómo explicar la perfección con la que Dios nos hizo, ¿no? O sea, darme cuenta de que le pertenece a Dios y no me pertenece a mí. Darme cuenta de que ella tiene su propia vida, de que va a tener sus propias experiencias, sus propios valores, pudiendo yo ser una guía para ella, más no apoderándome de ella, ¿no? Igual me pasó con mi hijo, con mi esposo, con mis padres, fueron entrando uno a uno por nuestros compañeros de vida, por nuestros compañeros en esta experiencia terrenal, en esta experiencia que estamos pasando. No fácil, no es fácil, tenemos pruebas o experiencias muy duras a veces, ¿no? A veces estás aquí, a veces estás abajo, a veces estás con Dios, a veces no sabes ni quién eres, ¿no? A veces no sabes ni quién quieres, ¿no? Me ha tocado preguntar a algunas personas, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué es lo que quieres, no? Y a veces no sabemos ni qué queremos. ¿Cómo queremos llegar a algún lado si ni siquiera sabemos qué queremos? Qué palabra tan importante, ¿no? ¿Qué quiero? Te pueden estar pasando miles de cosas, pero no depende del exterior, no depende de otra persona, no depende de tus hijos, no depende de tu esposo, no depende de nadie. La felicidad está dentro de ti. Tú no puedes darle ese compromiso tan grande a alguien de hacerte feliz. La felicidad está en ti. La felicidad está contigo, siempre. Siempre estamos acompañados porque vivimos para mí como en una esfera, ¿no? En esa esfera, que es el universo, para verlo en lo más grande, estamos dentro. No, ahí estamos. Estaba yo en el hospital y de repente había ahí una persona, una señora, y una de las hijas le decía, mamá, mañana no vengo yo, mañana te viene a cuidar Yolanda, ¿no? Entonces yo paré las anteritas y dije, Yolanda, ¿no? O sea, esperé al siguiente día, entró una jovencita como de unos 23, 24 años con su cara, con su aspecto triste. También había ahí otra
joven que acababa de tener un bebé y que no le había ido a ver nadie. Su esposo no había ido a verla porque él no quería otro niño. Entonces, como él no quería otro niño, pues la dejó, estaba sola. Entonces, Yolanda lo que hizo fue tomar a la niña porque esta persona quería salir, ir al baño, o no sé exactamente qué es lo que quería, pero ella tomó a la niña en sus brazos y yo la observaba cómo cambió su expresión de inmediato. Entonces, su mamá me voltea a verme y yo no sé ni por qué volteaba a verme, porque de repente volteó y se dirigió a mí y me dijo, y dice que nunca se va a casar y dice que nunca va a tener hijos. Yo lo único que alcancé a decirle fue que iba a ser feliz. Este mensaje que yo les doy a ustedes es su libre albedrío, creerlo o no creerlo, ¿no? Pero yo me pregunto por qué no tratar de creer en algo que es positivo para nuestras vidas. No, yo lo único que pude decirle a ella fue eso. No me atreví a contarle lo mismo que de repente le conté al doctor, pero a la larga del tiempo he entendido que quizá para nosotros es el mensaje, ¿no? Que vivamos nuestra vida, que seamos felices. ¿Qué hacemos para desarrollar nuestra parte espiritual? Que podría yo, en mi caso, decir que es lo más importante. Nuestra parte espiritual. Si estamos bien espiritualmente, es más fácil que estemos bien mentalmente, es más fácil que estemos bien físicamente. Es ponernos a meditar qué estamos haciendo para generarle algo a los demás, para darle algo de nosotros mismos al mundo. Yo para mí este es un regalo tan grande y estoy tan agradecida porque me dan la oportunidad de hacerlo. La experiencia que tuve fue hace 12 años, ¿ok? Y yo no cambié en el proceso que les estoy diciendo a ustedes. Yo no cambié en 12 años, yo cambié en un instante. Y fue difícil. Fue difícil para mis seres queridos que fui una ayer y soy otra al día siguiente. Yo cuando regresé era muy difícil porque yo me sentía atrapada. Después de experimentar una libertad que donde yo quería estar, ahí estaba, en ese instante. ¿No? El pensamiento o las preguntas que yo hacía se me eran contestadas. Aquí es una constante lucha, un constante descubrimiento, ¿no? Yo me sentía atrapada en el cuerpo, me sentía atrapada en mi casa. ¿No? Yo quería esa libertad que seguramente voy a tener cuando sea mi momento de regresar a mi casa, a mi verdadero hogar, ¿no? De repente me escuchaba pensando, quiero irme a mi casa. Y estaba en mi casa, aparentemente, ¿no? El lugar en donde me siento mejor en este mundo. Pero lo que nos espera allá arriba, para las personas que han perdido a un ser querido, para las personas que tienen miedo a la muerte, para las personas que no se atreven a dar pasos, o las personas que se preguntan por qué me están pasando ciertas cosas. Es un aprendizaje lo que estamos viviendo aquí. Es una pequeña experiencia en nuestra vida espiritual. ¿Por qué no pensar en que estamos aquí solo por un momento? ¿Por qué no pensar nada más que soy responsable de mi vida? Que lo que hagan los otros no tiene por qué afectarme. Muy difícil palabra, ¿eh? Soy psicóloga y la verdad es que trato de que las personas entiendan de lo que estoy hablando. Cuando yo regresé, retomé muchas cosas, ¿no? Aprendí muchas cosas. Dentro de todo este aprendizaje me llegó el entendimiento de lo que es la naturaleza, ¿no? Yo cuando al tercer día más o menos que salí de mi cuarto, porque yo lo único que era pensar en lo que me había pasado, o sea, era tan impactante para mí aceptar todo lo que había vivido. Salgo de mi cuarto porque para mí era una necesidad de estar fuera. Me voy a mi jardín, lo llamo así mi lugar donde estoy bien, me encantan las plantas, la naturaleza. Entonces empiezo a ver el jardín, empiezo a ver las plantas, solo me ha pasado una vez. Empiezo a ver todo como en tercera dimensión de una manera tan espectacular. Empiezo a ver las flores, empiezo a ver las abejas. Era como si las tuviera aquí yo.
Empiezo a ver el agua en la alberca, la movía con el dedo y sentía como las ondas se iban, ¿no? Era un descubrimiento de entender que lo que es real realmente es lo que no hicimos nosotros como hombres. Y es una elección que tenemos. Todos los días elegimos lo que vamos a hacer. Elegimos si nos vamos a despertar bien, elegimos si nos vamos a despertar mal, elegimos si lo que hace la persona que está enfrente de mí lo tomo como una agresión o lo tomo como un proceso de la otra persona para entender y vivir de una manera más feliz, porque de la que soy responsable es de mis sentimientos, de mis actos, de lo que yo siento, de lo que yo hago. ¿No? Y tratar de hacer las cosas con amor, porque finalmente venimos a eso, en el amor, en la profundidad de saber que solo estoy aquí un instante y que ese instante a veces es muy difícil. ¿Cómo podría yo decirles el poder lograr tener un poquito de crecimiento espiritual con la meditación? O sea, me despierto y medito. ¿Para qué? Para que yo esté más tranquila, para que yo pueda empezar la lucha del día de una manera más pacífica para mí y para los demás, porque todo empieza en ti. Puedes controlar lo que está dentro, no lo que está afuera. Mi vida ha tenido muchos cambios, muchos procesos. Yo puedo decirles que me dejó el poder percibir la energía de las personas, ¿no? El poder detectar cuando una persona está bien, cuando una persona está mal, ¿no? De repente decir palabras que pueden ayudarte a estar bien, ¿no? Yo sé que este testimonio puede ayudar a muchas personas y ojalá lo piensen, ojalá lo mediten, ojalá lo crean, ¿no? Ojalá tengan la fe de pensar que algo bueno nos espera. Ojalá podamos escoger irnos por el buen camino, porque finalmente tenemos libre elección, porque para estar bien tenemos que estar constantemente luchando con nosotros mismos, luchando por lo que el que hace el otro no te afecte a ti interiormente. Les deseo paz. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y que sean muy, muy felices. Muchas gracias.